Buenas tardes, noches, días. Nos encontramos con Cristino, autor de Retornados, publicado por Imaginista Ediciones. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, hola, muy bien, Yerko, muy feliz de estar en esta conversación contigo. Nosotros igual, Cristian. Un poquito para adentrarnos en tu carrera literaria, más que todo. ¿Cómo llegaste a la literatura, Cristian? Yo creo que como muchas personas, comencé leyendo, siendo lector, y creo que en algún momento uno va haciendo la transición, y yo puntualmente estudié teatro y escribí dramaturgia desde muy temprano, incluso antes de empezar a estudiar teatro ya estaba escribiendo dramaturgia. Entonces, para mí la escritura tenía que ver con eso, con escribir para teatro. Pero en algún momento, hace un par de años, empecé a coquetear con la idea de pasarme a otros formatos, a otros géneros, empezar a hacer una transición, un viaje hacia la narrativa, y empecé de a poco jugando y hasta que hace un par de años ya empecé como a escribir más formalmente narrativa y otros formatos más allá de la dramaturgia. ¿Y cómo fue ese cambio? ¿Qué sentiste que cambió tanto en la forma de escribir dramaturgia a narrativa? Creo, a ver, creo que tiene que ver con la libertad en un punto. Y también con ciertas condiciones de proceso. Cuando uno escribe dramaturgia, yo creo que la mayoría de los que escribimos dramaturgia siempre estamos pensando en escribir para ser montados, para ser representados. Entonces, cuando no consigues llevar la escena, es una escritura que queda pendiente, que queda inconclusa, por más que hayas terminado el texto, queda inconclusa en su encarnación definitiva. Entonces, para mí la narrativa me permitía escribir y cerrar ciclos escriturales sin depender de la representación. Y eso también me dio mucha libertad y me dio mucha posibilidad de juego, porque en la dramaturgia, para mí es muy importante una, una, una naturaleza urgente que creo que tiene que tener la dramaturgia. Es algo que está sucediendo, que estás viendo en escena, que está ocurriendo. Mientras que la narrativa puedes justamente narrar, y entonces no tiene que estar sucediendo. O sea, yo te puedo contar una historia de lo que pasó, por más que no esté sucediendo ahora, y ese juego de libertad temporal, esas posibilidades de arco, para mí me generó mucho atractivo, fue por donde empecé a explorar. Totalmente, es un cambio, se nota esa diferencia. Más que todo ahí empezar un poco más a profundizar. Tú hablaste al principio un poco de como tus lecturas. ¿Cuáles fueron tus lecturas para este proceso también? ¿Qué autores te guiaste para escribir narrativa o profundizar en este género más que todo? Mm, Mira, es que también vuelve lo mismo. Yo leí desde muy chico teatro, o sea, eh, me enloquecí cuando leí Antígona de Sófocles, leí todos los griegos, leí Shakespeare, leí después, buscaba, o sea, leía todo lo que llegaba a mis manos en teatro, Filódoro Español, Ibsen, realismo, eso es lo que yo directamente leía. Pero hay algunos libros de narrativa que son fundamentales para mí y que sí marcan un momento. Y para mí tiene que ir, o sea, son varios, pero por ejemplo, el más importante es Manuel Puig. Cuando leí Botitas Pintadas, y cuando leí El beso de la mujer araña, fueron los primeros que leí de él. Eh, Además que me quemé los libros, fue, fue para mí como una epifanía.
que al leer esos textos me decía a mí mismo, acá hay una forma distinta de escribir, una forma que yo nunca había visto, pero que de alguna forma lo sentía y que creía que no era posible. Y leo a este autor y veo que esto que tengo como imaginario sí es posible. Alguien lo hizo y lo hizo de manera brillante. Entonces, para mí, Puig ha sido fundamental como modelo o como padre de alguna, no padre, porque creo que hay que ser muy patudo para considerarse hijo, pero digo como referente, como que te impulsa y te motiva a escribir. Narrativa, en este caso. Realmente. Es como una gran inspiración también. En ese sentido, volviendo un poco a Puig, ¿qué crees tú que te dio? ¿Qué cosa en específico, más que todo? Profundicemos un poco en eso. Creo que también, me estoy repitiendo mucho, pero creo que tiene que ver con conceptos que quizás son importantes para mí. Creo que tiene que ver con la libertad. Witt trabaja desde libertad y es alguien que lleva materiales que no son considerados literatura o materiales dignos de literatura como un diario de vida, un recorte de una crítica social, una lista de compras, un informe, un programa de un ciclo de cine, una biografía de artistas de fotonovelas, todos esos materiales que son escriturales, pero que no están dentro del canon de lo que es la literatura, él los lleva y los convierte en literatura, los convierte en arte. Entonces, esa posibilidad es algo que a mí directamente me motiva y que es un recurso que he usado en mi escritura directamente, muy consensuadamente. Sí. Y hablando un poquito ya adentrándonos también al proceso creativo tuyo. ¿Cómo es tu proceso creativo, Cristian? ¿Te sientas a escribir o lo meditas mucho? ¿Cómo es? Mira, yo en general trabajo con varios proyectos al mismo tiempo. Y cada proyecto se desarrolla durante un tiempo extenso, años a veces. ¿Cómo surgen? Tiene que ver quizás con una imagen, con una idea, con una frase que me llama la atención, que me intriga y que lo voy guardando, o una idea, o un recuerdo de algo, o una película. Por ejemplo, ahora hace poco, como hace un par de días atrás, vi una película eh, de los años 50, de ciencia ficción, es la CB, como le llaman, muy mala, con unos efectos horribles, pero que permitía una lectura crítica feminista, diálogo puntual. Eso es interesante. Y empecé como a investigar Wikipedia, muy superficialmente, y me fijo en la actriz protagonista y tiene una historia trágica y que además en un punto especiaba lo que había sucedido en la película. Entonces dije, acá hay algo. Entonces, acá hay una semillita, entonces armé un archivo, puse el nombre de esto, puse proyecto, todavía no hay nada, todavía ahora tengo que investigar, tengo que ver si es que este proyecto va a surgir, pero así surgió. Y lo que pasa con mis proyectos es que surgen un poco así, y con el tiempo los voy alimentando, voy buscando referentes, eso es lo que más me dedico. Quizás tiro un par de líneas, de párrafos, o registro de imágenes, pero lo que hago es buscar referentes, buscar como en qué constelación se encuentra, buscar autores, buscar películas,
buscar música, qué banda sonora tiene el proyecto, y eso lo voy trabajando a medida, depende de ciertas inquietudes, ciertas disposiciones de tiempo. Por ejemplo, si, como en el caso de los retornados, eh, me adjudiqué una beca de creación, entonces, bueno, le dediqué el tiempo a eso. Entonces, así como depende como de lo que se va pudiendo organizar en el tiempo, pero madurando mucho los materiales, hasta buscar el tono, que creo que es el tono, o sea, yo trabajo una imagen, una pregunta, busco referentes y ensayo una estructura y después busco el tono. Y creo cuando tengo el tono, creo que ahí ya empiezo realmente a trabajar el material como con una eh, proyección concreta, sabiendo que en algún momento va a terminar porque ves un cierto horizonte en el trazado del proyecto. Totalmente, un poquito de esto del tono. Volviendo un poco a estos inicios, como ya narrativa, tú tienes un texto que se llama El fallo muscular, que no me, si no me falla la memoria. ¿Desde dónde parte ese texto? Porque es como tu primer texto narrativa, ¿o no? Sí, pero bueno, es muy, creo que representa muy bien todo este proceso, porque esto surge en el 2010. Un amigo me trae una noticia de un diario y me dice, quiero que me escribas un monólogo, un amigo actor, un monólogo sobre esto. Y entonces la noticia tenía que ver con un caso de un tipo que era fisiculturista, que había ganado un torneo en Coyhaique y que tenía un pasado eh, bastante tremendo. Y yo me empecé a investigar la historia, lo que tenía, lo que hubo en ese momento, o sea, el material que tenía en el momento, pero fueron pasando los años y durante 10 años o 11 años investigué y leí todo lo que consideré que tenía que leer sobre el tema. Pues yo no tenía nada que ver, es una obra sobre culturismo y yo no tengo nada que ver con ese mundo, pero le empecé a investigar, leí lo que había, por ejemplo, me encontré con la Nomita Lumpen de Bolaño, con el cuento Poses de Bolaño, con la guerra del gimnasio de Saraira, y un texto que es muy importante, es el Acero de Mishima. Por un lado, como ahí encontré como cierta constelación literaria, pero además eh, busqué manuales de fisiculturismo, tomé un curso para ser juez de torneo del fisiculturista, fui a un torneo eh, y tomé apuntes, estuve como en el backstage, saqué fotos, y así se fue como armando el material. Y el origen de ese texto era teatral. Y en un momento pensé en trabajar la narrativa y busqué cuál era la mejor estructura para convertirlo en narrativa. Y así fue desplazándose el material de un formato a otro. Sí. Interesante todo lo que nos cuentas. También este proceso de investigación sumamente importante también a veces en la narrativa que uno no ve comúnmente atrás, porque uno investiga mucho también. Sí, sí, yo creo que es lo más entretenido, quizás. Y también a veces lo más abrumador. A mí me gusta mucho trabajar con temas del pasado, entonces también eso requiere mucha investigación. O sea, como yo de fisiculturismo no sabía nada y tuve que investigar. Eh, Tengo un texto de teatro que está ambientado en Chile en 1958. Lo cierto, tuve que averiguar, no, 57, perdón. Que era el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, que había pasado, qué sé yo, como que hay unas protestas a principios de año, eh,
y un montón de cosas. Eh, entonces sí, es muy interesante, pero es abrumador. Y yo creo que ahora lo que más, cuando hago investigación, cada vez intento buscar referentes literarios, ver cómo, si es que lo que yo estoy trabajando lo ha trabajado otro u otra escritora, otra escritora, para tratar como de referirme a esos universos, más allá del universo puntual. O sea, por ejemplo, tengo un cuento que va a salir pronto en una antología y que está ambientado en Chile de 1959, en un hecho puntual. Y bueno, investigué, qué sé yo, todo esto, pero para buscar el tono, llegué, porque me lo recomendó, o sea, me lo recomendó de hecho Jorge Marcelcano, a buscar a María Elena Gertner, una escritora chilena de los 50, 60, que tuvo bastante reconocimiento, pero que hoy ha sido vuelta a publicar como rescate, pero no es una escritora que está constantemente comentada. Entonces, para mí fue muy importante que, o sea, de lo que leí de ella, saqué un par de frases, de modismos, quizás para poder ambientar, pero sí, eso fue lo que puntualmente puedes traer esa lectura. Pero lo que sí me pareció interesante es intentar, desde la escritura, poder dialogar con su tono, poder dialogar como con su universo y ver qué sucede allí. Como tú decías, esto no va a aparecer en el cuento. Eso quien lo lea no va a llegar a estas conexiones, pero para mí es importante y es lo que le da vida al texto. Exacto. Y ya adentrándonos un poquito más en los retornados, ¿cómo fue el proceso de investigación ahí? ¿Qué autores también habían escrito un poco de este tema? Mira, Los Retornados es una anomalía, es la excepción de la regla, porque fue un proceso relativamente breve. Esto surgió como un cuento de 4 páginas, que yo lo presenté en un taller de amigos, que nos juntamos virtualmente desde la pandemia y que cada sesión nos leemos estos textos. Yo leí ese texto que eran 4 páginas, que estaba muy perdido pero que estaba influenciado por el mundo, el imaginario Blade Runner, Philip K. Dick, las películas, la música, la banda sonora de Vangelis y todo eso. Ya, y presenté el cuento. Pero compañeros del taller advirtieron, más allá de la historia, advirtieron cierta naturaleza en la materialidad del texto y me recomendaron investigar en el mundo de la poesía, como que buscarle como una vía poética al material. Yo me quedé muy sorprendido, pero seguí el consejo y empecé a buscar. Y por ejemplo, encontré que me recomendaron estos amigos. Aniara, de Harry Martinson, que es un poemario de ciencia ficción, que es muy, muy interesante, muy potente. Y así un par de obras más, que no son muchas, pero que allá y por ahí están dando vueltas sobre poemarios de ciencia ficción. Y al mismo tiempo empecé a leer mucha poesía. Eh, yo a la poesía le tengo mucho respeto, creo que es el arte supremo, eh, y no es un formato en el que yo me sienta propio, ni seguro. O sea, pero quise investigar, quise como, ir de visita al mundo de la poesía, y empecé a leer mucho, y a leer clásicos, no sé, La Tierra Baldía, leer, no sé, el poema de Chile, de Mistral, como Zurita, o sea, todo lo que
no todo lo que llegaba a mis manos, sino como muchas cosas que me habían interesado en algún momento y y que estaban como esperándome. Y también busqué dentro de la poesía, que si bien, claro, no hay mucha poesía o no encontré mucha poesía de ciencia ficción, pero sí hay poesía sobre dictadura. Entonces, también busqué esos materiales, que sé yo, bueno, Elvira Hernández con la bandera de Chile clásico, o sea, que hecho, hay citas directas a la bandera de Chile, a Soledad Fariña, a, y a muchos textos más, buscando un poco, tratando como de entender ciertas estrategias que, que podrían advertir. Entonces, eso fue básicamente, fue eh, revisar estos poemarios de esa ficción, lo que había, y leer poesía. Eso fue lo principal. Eh, y trabajar en el material, trabajar las imágenes, trabajar la musicalidad. Y fue un periodo acotado, porque el texto este de 4 páginas fue el 2021, el 2022 lo postulo a la beca y me lo adjudico a final de ese año, en 2023 se escribe y 2024 se publica. Entonces fue un periodo bastante acotado para lo que son mis procesos. Sí. Interesante eso también. También, como nos contaste, te acercaste un poco a la poesía y ganaste también un premio allá en Valdivia, si no me acuerdo, que fue premiado Los Retornados por poesía. ¿Te consideras que estás haciendo buena poesía o cómo consideras tu poesía o que te falta todavía? Eh, a ver, lo del premio igual fue algo bastante, fue bello, pero fue bastante sorprendente. O sea, yo no me tomó muy por sorpresa. Pero además, lo interesante del premio Caudal de Poesía de Valdivia es que pre- premia el conjunto de la obra, premia todos los, incluye, o sea, no solamente el texto, sino que también la portada, la edición, es un premio que valora la obra toda, el del libro, más allá de la escritura misma. A ver, eh, la segunda parte o sea, de tu pregunta no sabría responderla, o sea, porque creo que primero te tendría que responder que si es que yo me considero poeta, y no me considero poeta. Entonces, como no me considero poeta, no puedo decir que si escribo buena poesía o si mi poesía eh, le falta algo, le sobra algo. Eh, lo que yo creo, un poco también, volviendo al tema de los formatos, es que eh, como dice el dicho, uno propone y Dios dispone o algo por el estilo. Yo creo que la obra, el proyecto, eh, determina su encarnación y en qué formato. Yo creo que Los Retornados eh, pidió una encarnación escultural desde la poesía. Y entonces, si es, yo volveré a escribir con esas características, eh, si es que me encuentro con proyectos que lo vuelvan a exigir. Eh, no, no podría decirte que tengo proyectos escriturales que vayan por el lado de la poesía, no, pero sí quiero estar dispuesto y disponible para enfrentarme otra vez a ese llamado. Y creo que es lo lindo, o sea, cuando a mí me dijeron mis amigos, busca por allá, yo podría haberme negado, y quizás el texto lo hubiera llevado a otro lugar, o quizás el texto se hubiera quedado como en los borradores, pero creo que esta huella es interesante y me interesa a mí. Eh, Tener la sensibilidad, la sintonía,
para poder ver estos llamados, estas señales y seguirlas. Entonces, me gustaría otra vez volver a tener esta experiencia, pero por el momento no lo he vuelto a experimentar. Vamos a continuar un poquito con el tema que nos convoca también a los retornados, que es el tema principal más que todo, que es un poquito de la memoria y esto de hablar de la dictadura también. ¿Cómo fue acercarse a esos temas, Cristian? Mm, El tema de la memoria es un tema que atraviesa bastante mi cultura y también mi, mi búsqueda, mi militancia, por así decirlo. Entonces no es un tema ajeno, para nada. Eh, Además son temas que siempre estoy investigando, porque estoy tratando de aprender, no para terminar en un texto, no para una obra, sino para, porque eh, no tenemos todavía, nos faltan mucha historia, muchos datos, muchos nombres, muchos lugares, muchas responsabilidades. O sea, entonces, eh, hay, hay conocimiento que va surgiendo con el tiempo. Entonces, es un tema con el que estoy, que me siento vinculado. Eh, el tema de trabajarlo de esta forma, creo que eso sí tiene que ver con ciertas preguntas sobre estrategias para tocar estos temas. Eh, Creo, lo pongo también de consideración, o sea, no es algo seguro. Antes tenía más gente sobre el tema, ahora no tanta, pero creo que hay una necesidad, no, hay un mandato o hay una misión quizás de nuevas generaciones, de escritoras contemporáneas que tomen estos temas y que busquen formas de mostrar estos temas de forma nueva, que resuenen que se presenten como nuevos y que busquen y que consigan, apunten una reflexión. Digo que eso para mí era más claro, ahora ya no lo sé. Eh, porque, bueno, porque no cambia también. Pero un poco tiene que ver con eso, como creo que la, el tema de la memoria histórica y de los derechos humanos exige y nos plantea y nos permite búsquedas. Y en esta es una búsqueda en particular que no es ajena a mí, porque yo ya había trabajado el tema de selección de memoria en un proyecto anterior que tiene que ver con teatro, así que no estaba alejado el tema. Eh, pero, pero el desafío de este evento puntual es cómo estructurarlo, cómo, cómo buscar esas imágenes, cómo buscar este diálogo, cómo fantasear y cómo también vincularse al dato duro, cómo manejar lo que es la ucronía, la distopía. Entonces, eso fue muy interesante, fue harto trabajo de buscar la medida para trabajar los materiales. Y adentrándonos también un poquito en esta como nueva memoria, si se podría llamar también, un acercamiento distinto, nuevo. También profundizamos en cómo vuelve la gente, cómo son estos retornados, porque son muchos los cuestionamientos que tú también te haces dentro del texto, qué recuerdan, cómo van a vivir, cómo van a sentir, cómo van a amar incluso. ¿Cómo fue reconstruir o construir estos retornados?
Bueno, los retornados, la premisa es un, un plan desde un gobierno que quisiera soberbiamente, quizá como, casi como experiencialmente, eh, acabar con el, comillas, problema de la dictadura y de los desaparecidos. Entonces busca una solución mágica, que con la magia de la ciencia, tecnología, y se procede a hacer un programa, a ejecutar un programa de reconstituciones biológicas de desaparecidos. Y bueno, no hay que ser, no es spoiler decir que este plan no va a terminar bien, o sea, no va a ser exitoso, por más que técnicamente se haya conseguido. Y bueno, eso fue el gran desafío y la gran búsqueda y el viaje, lo más interesante de este proyecto. Como te decía, el origen tiene que ver con una influencia de Philip K. Dick, de Blade Runner, de la novela, y a mí me interesaba mucho un aspecto que no está mencionado en la novela, o muy brevemente, ¿acaso los hindúes sueñan con la oveja eléctrica? Que el tema, que el problema es que estos replicantes, estos androides, están sueltos por Los Ángeles porque escaparon de las colonias de Marte, me parece. Y, ese periodo en las colonias, cuando ellos viven como esclavos, eh, más la atención. Y me preguntaba, ¿por qué no hay más sobre esto? ¿Por qué se menciona tan poco? ¿Cómo puede haber sido la vida de estos seres eh, que deciden escapar y escapar de la Tierra? Y entonces, ese, esa franja de la ficción de Philip K. Dick y por ende también después de, podríamos decir, de Ridley Scott en la película, me interesaba explorar. Y ese es como el espacio. Y para reconstruir las personalidades, eh, me puse en el juego de qué pasaría si. Y pensar en ciencia y pensar en, en dilemas éticos, en pensar en la superposición de dos personas supuestamente la misma, son la misma, no son la misma, por qué son o por qué no son lo mismo, y también otros saberes que no tienen que ver con la tecnología, por ejemplo, astrología, tarot, entonces, buscar un poco también, volviendo a Puig, o sea, también buscar todos estos elementos, buscar materialidades que te puedan permitir y hacerlas entrar a, al mundo del texto. Exacto, y volviendo también un poquito a esto, la importancia que radica hablar de estos temas actualmente. ¿Por qué crees tú que es importante? ¿Crees tú que en un contexto próximo se podría dar una situación así? En, o sea, creo que técnicamente en un punto están las tecnologías para ello. Y quizás, o sea, hablamos mucho de inteligencia artificial y no sabemos cuál es el límite. Y también es muy probable que estén pasando cosas más extremas de las que no sabemos todavía. Eh, entonces creo que técnicamente sí, podría ser, pero me imagino que los resultados son, eh, son igual de fallidos, porque al escribir, o sea, no solo escribir, pero eh, tiempo después, cuando me ha tocado presentar el libro o responder entrevistas, preguntas como esta misma, esta conversación que estamos haciendo,
me doy cuenta que, que el texto tiene una respuesta, o sea, que la historia, por así decirlo, del libro tiene una respuesta. Y que la respuesta es, no es, la búsqueda no tiene que ser por los retornados. No, no tiene sentido que vuelvan, porque ellos no pueden volver. Lo que tiene que volver es la justicia, la verdad, eh, los responsables, saber dónde están los restos, las tumbas. Eso es lo que tenemos que recuperar y exigir y luchar por ello. Podemos hacer todas las simulaciones perfectas o menos perfectas eh, para, para vincularnos, para reencontrarnos con los ausentes. Pero lo que de verdad, lo que importa es la verdad, es la justicia, es el dato preciso. Todo lo Exacto. demás que tenemos. Mm. Totalmente necesario también, un poco volver a esta memoria, a no, a ¿qué opinas tú también de esto hecho a veces que negacionismo de lo que pasó en la dictadura? O porque han saltado muchos políticos hablando de esto, de que volverían incluso a repetir un golpe de estado, un proceso así. ¿Qué opinas tú de Sí, eso? a mí me sorprende, me asusta, me aterra bastante, aunque también por momentos me pregunto si no es en el fondo solo una estrategia de marketing, por así decirlo, de las ultraderechas, porque el discurso negacionista sí, no es un fenómeno chileno, o sea, es algo que está, es el verdadero fantasma que atraviesa Europa. Eh, Estados Unidos, en Argentina ahora, y Chile, temas muy recientes. Entonces, también me pregunto si efectivamente estas personas, estos referentes que están defendiendo el negacionismo o la reivindicación de la violencia estatal y los crímenes de su humanidad, o si lo usan como estrategia de marketing, de, de llamar la atención y de levantar un cierto espíritu de odio en la sociedad que existe. Entonces, no sé, quizás es demasiado ingenuo lo que estoy diciendo, lo que acabo de decir, pero a mí me preocupa, me sorprende que en tan poco tiempo eh, hemos teniendo que hablar sobre negacionismo. Me sorprende y me entristece saber, comprobar que aquellos consensos que creíamos básicos de democracia, de lo que es los derechos humanos, lo que es el respeto, lo que es libertad, lo que es democracia, lo que es la vida, lo que es el otro, no están tan seguros, no son verdades fijas y que son disputadas y que hay que defenderlas. Entonces, eso me preocupa, y entonces, pero también por un lado me confirma que dentro de nuestras posibilidades y nuestros oficios y saberes tenemos que trabajar por ello, por la defensa de la memoria, de los derechos humanos, de la verdad, de no dejar, no dejarse confundir en en falsos argumentos retóricos. Creo que es muy importante mantener estas preocupaciones desde la arte, desde la cultura, desde los medios, desde las redes sociales, bueno, y desde las votaciones, desde el voto. O sea, creo que es terrible que en estos momentos hay candidatos que alegremente están ni siquiera coqueteando, que están haciendo uso de estos imaginarios. A mí me parece terrible y que no tenga consecuencias, y que no,
que no tenga un repudio más evidente y más efectivo que el que pueda yo tener en mi círculo de amigos. Exacto, ahí igual va un poquito a esta discusión también de una legislación que castigue también este negacionismo. ¿Crees tú que es necesario que se postule algo así? Eh, a ver, castigo, no sé, igual es una palabra fuerte, pero sí creo que tiene que legislación y que ver las posibilidades. Y creo que cuando alegremente te pasas del límite, creo que tiene que tener consecuencias. Eh, por ejemplo, desafueros, por ejemplo, inhabilitación para presentarte a elecciones, eh, no sé, no sé si multas económicas, no sé si penas de cárcel, porque no, porque no conozco las legislaciones, por ejemplo, cómo fueron las de Alemania en los años 50, 60, 70, con el tema lo que fue el negacionismo, lo que podría haber sido el negacionismo a los horrores eh, de Hitler y del nazismo en general. Entonces, claro, eso habría que tener que revisar y eso no conozco, pero sí creo, como te digo, en las responsabilidades y la educación, tenemos que educarnos como sociedad eh, y buscar y darle sentido al diálogo, a la palabra, al entendimiento, al otro, a la historia del otro, a la memoria. Creo que tenemos que hacer un trabajo de educación, de reeducación, y de mantener vivos ciertos conceptos básicos. Realmente. Y en esa perspectiva, ¿crees que lo retornado también ayuda a hacer ese proceso de educación en ese sentido? Eh, bueno, creo que es un poco soberbio pensarlo así, pero es parte de, como te decía antes, como que es parte de las cosas que cada, cada cual puede hacer dentro de sus oficios. O sea, yo escribo, entonces también eh, puedo ofrecer un texto como los retornados para esta discusión, pero, pero no creo que mi texto pueda cambiar un debate. Pero sí, ojalá que llegue a sus lectores y que genere una reflexión y que quienes lean la obra, el texto, puedan hacerse un par de preguntas o puedan identificar ciertos cuestionamientos que están en el texto y ensayar respuestas o soluciones a los problemas. Eso sí, ojalá pueda apuntar a eso el texto. Totalmente. Un poquito ya para ir finalizando y un poquito acercándonos también a lo que decías, ¿qué mensaje les dejas a estos lectores que se van a acercar a tu texto por primera vez? Yo creo que una es interesante para leer los tratados, para entrar al mundo, es desde un lugar musical. Hay ciertas pistas en el texto, bueno, bastante evidente, que tiene que ver con la estructura. Hay una división en dos partes, la primera se llama oratorio, la segunda se llama liberame, y creo que ahí se entregan como las claves, y yo creo que son más para hacer una lectura más fluida o para un viaje más fluido en este mundo. Creo que seguir esta obra desde un lugar musical como si fuera un oratorio, como si fuera una obra como la Novena Sinfonía de Beethoven. No, pues, no estoy comparando el material a ellos, sino hablo de la estructura. Una pasión, las pasiones de Bach, qué sé yo, la misa World Requiem de Britten. Creo que si uno piensa en esa estructura y quizás se enfrenta al texto desde su musicalidad, leyéndolo en voz alta, buscando la música, el ritmo que hay en la puntuación o que se intenta eh, desarrollar desde la puntuación, todo este entramado
y este cruce de temáticas es, surge menos abrupto. Y creo que es una buena forma de atravesar y de encontrarse con el universo del libro. Realmente interesante también esta lectura en voz alta que es muy necesaria, que a mí me fascina en ese sentido. Ya para ir terminando, Cristian, ¿qué se viene? ¿En qué estás trabajando? Cuéntanos un poquito de eso. Mira, estoy en el momento, o sea, no terminando, o sea, estoy en el proyecto final de una novela larga, o sea, larga para lo que son mis textos, y eso me tiene muy contento porque es un proyecto muy viejo, que partió el 2012 y que me persigue y que también muchas veces me ha golpeado porque me ha dejado en encrucijadas muy difíciles y todo este semestre he estado trabajando en esa novela y creo que estoy cerca de concluirla. Eso me tiene muy, muy contento. Um, y, y, también porque también es un libro, es un proyecto que tiene mucha investigación y que tiene una investigación de un tema que a mí me interesa mucho y que también tiene que ver con la música. Y también en un punto tiene que ver con memoria. Pero al mismo tiempo tengo otros proyectos, tengo una idea para escribir un ensayo literario que espero poder llevar a cabo, que lo voy a mandar a, a los fondos concursables y todo ese tema. Eh, tengo unos cuentos por ir dando vuelta y tengo como algunas ideas para ciertas cosas y también tengo ciertas cosas en teatro que quiero trabajar. Pero principalmente ha sido esta novela a la que le estaba dedicando todo el tiempo posible durante esta primera mitad del año. Buenísima, esperamos pronto ver ese trabajo ya hecho, ya terminado y tener ahí otra entrevista a futuro, si se da la ocasión. Ojalá. Así que, Cristian, un gusto tenerte acá con nosotros y también despedirnos de toda la gente que nos está viendo. Fue un agrado, un placer y muchas gracias a todos. No, muchas gracias a ustedes. Muchas, muchas gracias. Ya.